Bueno, ya por aquí me ubiqué, no sé, alcanzan a escuchar y a ver la pantalla mía, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esperamos que ya no se nos entrecorte más. Bueno, entonces estamos hablando, ahí ya empezamos a colocar las diapositivas. Desde que estábamos hablando sobre que en el mundo como tal existen muchos caminos, los cuales conducen hacia Dios mismo. Pero resulta de que como en la gran mayoría de los casos no se conoce realmente quién es Dios y simplemente son apreciaciones a nivel personal de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que es tan confuso, tan difícil lograr que cada uno de nosotros nos vinculemos en un plan divino, ya que no conocemos realmente los misterios de esa fuerza creadora de todo el universo. Entonces resulta de que cuando cada uno de nosotros entendemos verdaderamente que en nuestro interior se encuentran todas las herramientas que podemos utilizar para poder despertar nuestra conciencia y a la vez nuestra conciencia guiarnos en el camino. Entonces, de esa forma es que uno logra realmente vincularse a un plan divino, porque resulta de que nosotros podemos estar viendo la vida como tal algo complicada para muchas personas, en el aspecto de pronto a nivel económico, a nivel emocional, a nivel laboral y lógicamente pues los maestros siempre han indicado que en los tiempos del fin las cosas en vez de mejorar siempre tienden a empeorar. Entonces resulta de que desde este ángulo, mirándolo pues desde este punto de vista, entonces uno debe tener claro de que lo que tiene que ver es una preparación y la preparación es en gran parte, un 100% una preparación a nivel psicológica, a nivel emocional, a nivel la cual nos permita a cada uno de nosotros detectar lógicamente pues que los procesos que estamos viviendo en el momento son con un objetivo o con un propósito de que cada uno de nosotros pueda realmente descubrir o descubrirse a sí mismo en todos estos eventos y que nos demos cuenta de que todos esos sucesos que aparentemente se ven desfavorables, pues son sucesos que son realmente muy benéficos para la parte espiritual de cada uno de nosotros, porque en los eventos más críticos de la humanidad es donde una persona espiritualista o que esté en el camino espiritual, pues lógicamente se encuentra a sí mismo y lógicamente pues se da cuenta de que debe haber un objetivo pues para con este planeta como tal y para con la humanidad que hay acá. Entonces no deberíamos de tener nosotros temor o terror porque es que todo se puede suscitar de acuerdo a los eventos tan dantescos que estamos viendo. Y eso que si nos podemos analizar realmente, esta es la primera fase de una gran cantidad de crisis o dificultades que vienen a nivel mundial. Entonces, como es una primera fase, entonces que podríamos decir que es un entrenamiento que debemos de aprovechar para que cada uno de nosotros aprenda a valorar lo que tiene y realmente se encamine hacia un trabajo espiritual, porque lo único que lo puede liberar a uno del dolor y del sufrimiento es estar trabajando uno en uno mismo. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, lógicamente entonces empieza a entender el verdadero significado de la vida y valora lo que hay a su alrededor y valora todas las personas que hay en su entorno y por ende pues da gracias a la divinidad por todo lo que ha recibido. Te vamos entrando en el tema. Es importante darnos cuenta de que durante toda la historia de la humanidad han habido muchos caminos en los cuales eh, se han ido varios tipos de personas. O sea, podríamos dividir a la humanidad que busca la luz en cuatro caminos. Entonces, esa humanidad nosotros debemos de darnos cuenta nosotros en cuál de esos caminos estamos y cuál verdaderamente es el que nos lleva
a la unión con la luz o con nuestra conciencia. Entonces resulta de que en primera instancia tenemos estos 4 elementos que son el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi y el camino del hombre equilibrado, o pues aquí en esta figura dice el camino del matrimonio perfecto. Pero exactamente se llama es el hombre equilibrado, sino que cuando una persona logra comprender los misterios del matrimonio perfecto, bueno, tiene que ver con su mónada interna o con su divina madre interna. Entonces la persona logra entender los misterios de lo que es el camino del hombre equilibrado. Entonces resulta de que en estos 4 caminos vamos a ir desglosando uno por uno para poder comprender qué objetivo, o sea, cuál es el objetivo de estas personas. Porque son personas que consideran que es el camino de su autorrealización porque despiertan unas facultades extraordinarias. Dice, el fakir. En este camino se encuentran hombres que logran formar una voluntad férrea. Esa voluntad les permite pasar horas, días, meses y hasta años en una posición rígida, sin importarles las inclemencias del clima o del tiempo, el hambre y la sed, etc. Fíjense de que creerá uno que de pronto esto es algo muy exagerado. Decir uno que es una persona que se puede quedar rígida, en una posición rígida durante años. O durante, sí, porque allí lo dice, ¿cierto? Hasta años y no importarles el hambre ni la sed. Quiere decir, la persona no come ni toma nada durante todo ese tiempo. Y resulta de que allí podemos ver de pronto una figura de un personaje que está en posición de loto, se podría decir, y está en estado de meditación. Resulta de que aquella persona puede durar allí días enteros. Y nada más analicemos que si uno se pusiera a hacer esa actividad, uno a las 20 minutos o a la hora, ya le estarían dando calambres en los pies. ¿Por qué? Porque es una postura que adoptan los orientales para poder entrar en un proceso de meditación o un trance. Entonces resulta de que nosotros los occidentales no se nos orienta que realicemos meditación de esta forma, ya que no tenemos la estructura física, pues bien, digámoslo así, como que orientada o capacitada para aquello. Entonces resulta de que, es más, o sea, antes de querer ser fakir, debemos de darnos cuenta qué es el fakirismo, porque es una persona que domina primero que todo la mente. Al dominar la mente, la persona puede controlarse, porque fíjense que si la persona es capaz de quedarse rígida como una estatua durante días y hasta años, y uno dirá, ¿y cómo hace si la persona se muere? Pues no es así. La persona logra realmente controlar hasta su ritmo cardíaco, controlar hasta sus propias entrañas para que dosifiquen lo que es el consumo de energía y lógicamente la persona logre realmente entrar en un proceso del faquirismo. Entonces resulta que son posturas que se toman. En la humanidad ha habido demasiados faquires. Por ejemplo, aquí vemos de que personas que se acuestan en camas con puntas aceradas, porque con su voluntad inquebrantable alcanza un dominio superior de todos sus músculos, huesos y hasta sus órganos vitales. ¿Han visto ustedes en alguna, de pronto un parque, aquel personaje que aquí en Itagüí, por ejemplo, hace algún tiempo veíamos un personaje que llegaba y vaciaba un castalado de vidrios y resulta de que así tal cual como caían los vidrios, que eran simplemente puntas de botellas quebradas, platos, había de todo, el personaje se acostaba encima de esos vidrios así como cayesen al piso. Él no los arreglaba, los organizaba para que quedaran con las puntas hacia abajo. Pero resulta que el personaje cuadraba aquello y se acostaba y le decía al público que se parara, alguna de esas personas se parara encima de él. Y uno de pronto se imaginara, caramba, pero si uno le da hasta miedo, a veces que se le quiebra de pronto algo en la casa, algún vidrio, algún espejo, y uno ya es con el temor de que me voy a correr, es porque lastimosamente no tenemos el dominio de la mente. Y no para que aguantemos de pronto una cortada, sino que para que
no provoquemos estados desfavorables para que nos cortemos, porque muchas de las veces son simplemente proyecciones de la mente lo que hace que uno sufra algún daño. Cuando una persona anda temerosa y aterrorizada por lo que sucede de pronto en algún momento, resulta que la persona termina abriendo, como quien dice, un vórtice por el cual la persona posiblemente puede que enferme fácilmente porque está estresada, la persona le pasa una y otra cosa, la persona sufre una cantidad de situaciones y es porque la persona lo que hace es que crea una atmósfera propicia para que el sufrimiento entre dentro de la persona. Entonces resulta que un fakir domina eso, un fakir domina la mente y a la vez domina el cuerpo. Entonces resulta que estos personajes consideran realmente que son dueños de sí mismos por el solo hecho de que nada les causa daño. Dice aquí, se encuentran casos de faquires que llegan hasta el masoquismo, maltratando su cuerpo físico en un intento de agradar a Dios, sin darse cuenta que con esto lo único que logran es dañar el vehículo físico que la naturaleza les ha dado como base para formar los cuerpos existenciales del ser, para que alcance cada uno su realización total. El fakir logra el dominio de su cuerpo físico y vigoriza su fuerza de voluntad, pero no logra adquirir el cuerpo de la voluntad consciente. Bueno, esto del cuerpo de la voluntad consciente lo vamos a ver próximamente en una conferencia que llama el diagrama interno del hombre, en el cual vamos a ver la constitución séptuple que tenemos todos nosotros, o sea, los cuerpos internos. Entonces resulta de que una cosa es la voluntad y otra cosa es el cuerpo de la voluntad. Entonces una persona podrá tener mucha voluntad para hacer muchas cosas aquí en el físico, pero fíjense de que esa voluntad la puede eh, dominar un agregado psicológico, porque si a nosotros nos dijesen, eso es un ejemplo que nosotros colocamos en las primeras cámaras, que nos levantemos de pronto a hacer algún ejercicio a las 5 de la mañana, y si lo dejan a nuestra propia voluntad, como quien dice, en estas vacaciones forzosas que tenemos, sabiendo que no tenemos nada que hacer a primera hora, dicen, bueno, levantémonos a las 5 a hacer determinado ejercicio, determinada runa, y si lo dejamos a nuestra voluntad, lo más seguro es que nos levantamos a las 8 de la mañana. Pero resulta de que si le dicen a uno, venga, que es que vamos a hacer un negocio, usted se va a ganar 20 millones de pesos y a las 5 de la mañana nos tenemos que encontrar, resulta de que a la final de la persona hasta ni siquiera duerme para poder ver que se haga realidad ese lucro económico que va a tener. Entonces se da uno cuenta que voluntad uno no tiene, sino que la voluntad la tiene el ego, porque el ego sí es materialista. El ego realmente pues sí nos domina en gran manera y entonces el ego puede llevar a una persona de estas a considerarlo un dios porque como igual forma están siendo vanagloriados por la gente, los están creyendo superiores porque se dominan, porque les aplauden, porque hacen cosas sobrenaturales que cualquiera no puede hacer. Entonces estos individuos consideran de que son superiores a los demás y, no, y muchas de las veces lo que se nos ha enseñado es que no es más que un agregado psicológico que le gusta que lo alaben, que le gusta que lo endiosen. Entonces el faquirismo como tal es un camino que algunas personas consideran que es un camino que lo lleve hacia su propia liberación. Hay otro camino que se llama el camino del monje. El camino del monje. En este camino encontramos personas que se enclaustran en un monasterio a orar, a meditar con fe inquebrantable en sus creencias. Entonces resulta que los monjes, por lo general, siempre están aislados de la sociedad, casi que en monasterios, los cuales los vuelven como unas cárceles, porque ni ellos salen ni nadie entra. O una persona específica de pronto tiene el permiso de salir, pero por lo general estos monjes viven en continua oración y resulta de que muchos de ellos consideran que es el camino para llegar a la divinidad, para llegar a Dios. Entonces fíjense de que
Un monje como tal renuncia a la vida urbana por entregarse a la espiritualidad, se podría decir, a la oración. Resulta de que estos individuos, si ustedes bien lo saben, por lo general no hay monasterios que hayan solamente, o sea, que hayan hombres y mujeres conviviendo juntos. Por lo general siempre son hombres o en otras ocasiones mujeres, por eso se llama monje o monja. Pues aquí como imágenes de monjes, pero también en las monjas se catalogan de este tipo, porque ellas buscan la espiritualidad, pero por medio de eso, del claustro, y resulta de que se alejan de una gran realidad que es el mundo, que ya después lo vamos a ver. Entonces resulta de que el monje como tal, él va buscando su liberación desde este punto de vista y adopta un sinnúmero de disciplinas, las cuales lo lleva a contemplar ciertas armonías que hay en el silencio, ciertas armonías que hay en la soledad. Porque si le dicen a uno de pronto de que vamos a hacer un voto de silencio y que ese voto de silencio debe durar un año, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a realizarlo? Pues lo único que sabemos es de que si la persona, el empleo que tiene, pues tiene que ver con la comunicación verbal, pues lo primero que sucede es que pierde su vida social, su vida laboral, perdón. Y si la persona de pronto supongamos que es una ama de casa y dice, no, voy a guardar silencio durante tanto tiempo, pues pierde su vida social y hasta vida familiar. Te resulta que son personas, este otro grupo de monjes, que es un camino por el cual muchas personas en la humanidad escogen encontrarse con la realidad. Fíjense de que es un camino que es de sacrificio, un camino que es de devoción, pero a la vez escapa de una gran realidad que es el camino del matrimonio perfecto. O sea, que es aceptar a el otro polo opuesto, que es a la hembra, siendo el monje, aceptarla como o sea, como la que lo va a liberar del estado en el cual se encuentra. Aunque muchas de estas personas, el solo hecho de irse como ermitaños hacia un monasterio, consideran de que ya han alcanzado un nivel extraordinario, vamos a ver realmente que no es así. Porque uno por lo general, si nos damos cuenta, uno cuando realiza un diálogo, cuando hay una relación debe haber un intercambio de palabras. Y muchas veces en el intercambio de palabras hay cosas que a uno no le gustan. Entonces ya es un motivo para uno darse cuenta por qué no me gusta. Entonces son aspectos de la psicología que lo llevan a uno a la convivencia para que por medio de la convivencia el individuo logre conocerse a sí mismo. Pero bien de que si uno se va para un monasterio y le dicen de que guarde, que tenga un voto de silencio y la persona no habla nada, pues la persona va a tener su charla mental, pero ¿quién le va a refutar su charla mental? Si a la persona no le sale ninguna información a la atmósfera o a la periferia, simplemente va a estar consigo mismo en su proceso, pero la persona no va a encontrar de pronto aspectos equivocados en su interior porque no hay quien los aflore o quien los saque a flote, quien se los haga ver. Simplemente la persona descubre quién es cuando en medio de la convivencia o en medio de la sociedad el individuo logra realmente detectarse como una persona que anda en el error, que está en la equivocación. Y eso lo vamos a ver pues más a fondo dentro de un momento. Hay otro camino que se llama el camino del yogi. Dice, en este camino encontramos personas que desarrollan una gran fuerza de concentración a través del dominio de la mente y su fuerza fuerte es la meditación. Su enorme concentración lo lleva a investigar en los mundos internos y así predice algunas cosas, creyéndose por esto muy poderoso. Se da cuenta además
que estos poderes los consigue conservando las energías creadoras o sexuales, que además de dan cuerpo hermoso y fornido y se abstienen de las relaciones sexuales con la mujer, pero no sabe nada de la transmutación sexual. Por consiguiente, ni con el tremendo poder de la fuerza mental llega a conocer la verdadera realidad, mucho menos alcanza la autorrealización. El yogi como tal ha estado durante toda la humanidad siempre como una figura muy espiritual, una figura que lo lleva a la santidad y lo lleva a la experiencia de lo interno. Y por medio de la experiencia de lo interno, porque como son meditaciones tan profundas, el individuo logra realmente extraer de los mundos internos un manantial de sabiduría, un conocimiento extraordinario, el cual realmente lo lleva a compartirlo con la humanidad y la persona logra realmente fecundar en gran parte a muchas personas en su interior. Entonces resulta de que el yogi realmente tiene unas facultades extraordinarias. ¿Y cuántos de nosotros no haría lo que fuera por lograr realmente experimentar un estado de meditación óptimo en el cual haya una experiencia directa? Que por medio de la meditación, que por medio de la concentración, nosotros logremos penetrar en ese universo interior y podamos nosotros preguntarnos cualquier cosa y salir la respuesta a flote, porque lógicamente las respuestas todas están dadas, sino que están ocultas. Entonces resulta de que el yogi tiene esa característica. Él puede lograr grandes estados de meditación en los cuales puede recibir información en lo interno. Pero resulta de que también tiene ciertas limitantes. Bueno, dice, pero ignoran la forma de aprovechar esos poderes en forma consciente para servir a los demás, para continuar así hacia el verdadero camino. Nos damos cuenta que en estos tres primeros caminos todos son abstemios del sexo y se aíslan, por lo general, se apartan del mundo y hacen vida solitaria, ermitaños, ascetas, llegando a estar tan convencidos que con sus dogmas van a llegar a Dios y conquistar así la salvación o liberación final. Por acá hay alguien que nos prendió un micrófono, por favor. Bueno, entonces dice, a la luz de la sabiduría, el celibato es un crimen, mas no la castidad. El celibato es abstinencia sexual en un 100%. Esto resulta en última síntesis hasta antinatural, mientras la castidad es sexualidad plena entre hombre y mujer debidamente organizados, sin pérdida de sus energías creadoras. Vemos con claridad que cada persona en cada camino desarrolla un poder y ha descuidado los otros dos, sin darse cuenta que todo debe marchar equilibradamente. Entonces resulta de que, de acuerdo a esta enseñanza, todos debemos de darnos cuenta que el camino como tal del fakir, el camino del monje y el camino del yogi son caminos que tienen mucho de bueno, pero tienen algo de malo. Y ese aspecto de lo malo y lo bueno, pues debemos nosotros analizarlo a la luz de la conciencia, ya que para el individuo, para todo mundo, no estaría de pronto decirle al yogi que está mal hecho tal cosa, o al fakir que está mal hecho tal otra, o al monje que está mal hecho tal otra. Resulta de que entraríamos de pronto en una discordia con estos personajes. Entonces es importante que nosotros sí nos demos cuenta cómo aprovechar esos tres caminos, pero fusionándolos para que haya un despertar óptimo de nuestra conciencia y para que logremos realmente transitar en todo. Entonces resulta
integrar, pero fíjense, a vivir el camino del fakir, no es que nosotros vamos a pararnos de tal forma y ahí no nos movemos hasta que nos parte un rayo, podría decir la persona. Fíjense de que ese camino del fakir a nivel esotérico se estudia de una forma muy tranquila y muy profunda. Dicen de que uno puede ser fakir, pero porque tiene voluntad férrea y porque domina el cuerpo o domina la mente. Resulta de que en ejemplos podríamos nosotros basarnos para poder ver cuál sería el camino del fakir de cada uno de nosotros. Fíjense de que cuando a uno le sirvan determinada comida y la comida está salada, pues resulta que uno podría analizar de que, de que esa comida salada, cómo puede hacer uno para poder digerirla sin emitir ninguna indisposición o sin decir esto no me gusta. La persona podría lograr dominar a su cuerpo. Bueno, por aquí me dicen que se está entrecortando. Estoy bien cerquita al Wi-Fi y no sé por qué. Bueno, ahí me ven bien, pues ven bien todos. Vamos a mirar acá. Bueno, aún sigue entrecortado, sigue bien en este momento porque de pronto es la señal que se va entrecortando. Bien. En ese momento ya sí se escucha bien. Bueno, entonces vamos a regresar por acá. Entonces resulta de que el camino del fakir cada uno de nosotros lo puede vivir y resulta de que lo puede vivir de una forma muy óptima. Porque si en algún momento uno de pronto tiene que salir de viaje y va y se va para la terminal, coge determinado bus y resulta de que lo coge de pronto un accidente en el cual tiene que quedarse de un día para otro, resulta de que la persona tiene la capacidad de, si está de pronto en medio de la nada, en un camino donde no hay negocios, son las 2 de la mañana y tiene que esperar de pronto hasta el otro día a las 6 de la tarde. Resulta de que cómo dominar la persona en esos momentos, el hambre, el frío, si es que de pronto está haciendo frío y uno no llevó ninguna bus o chaqueta, bueno, dominar esos aspectos, la sed. Entonces ahí sí se podría vivir el camino del fakir, pero en la vida práctica. Que cada uno de nosotros no digamos que no podemos, sino que todo lo que la vida nos ponga en el camino, nosotros lo logremos realmente procesar y vivirlo sin quejarnos, vivirlo sin reaccionar, porque cuando nosotros nos quejamos y reaccionamos, ¿será que tenemos dominio de nosotros mismos? Es muy difícil. Entonces, por ende, la persona debe darse cuenta que el faquirismo tiene que ver con aspectos muy elevados, porque es un dominio que la persona va teniendo de su propio cuerpo, porque la persona se domina, tiene una voluntad. Si le dicen, bueno, hay que levantarnos a las 4 de la mañana todos los días y vamos a realizar determinados ejercicios, vamos a realizar prácticas de vocalización, prácticas de meditación, de runas, una cantidad de ejercicios físico-esotéricos, resulta de que la persona debe tener una voluntad ante aquello, pero esa voluntad férrea que vaya a tener debe tener un propósito.
no para generar espectacularidad, así como el camino del fakir, porque resulta que el fakir de pronto lo muestra hacia el mundo externo para él mismo endiosarse ante los demás. Pero un estudiante gnóstico debe vivir el camino del fakir de una forma muy equilibrada, porque viene que es dominarse a sí mismo, dominar el cuerpo físico. Entonces, de esa forma uno logra realmente entablar estos principios del faquirismo, pero para el avance espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, dominar ese aspecto del calor. ¿Cuántas personas de nosotros no decimos de pronto, uy, no, qué calor está haciendo y no se aguanta uno y es desesperado, es inquieto, no se halla, se mueve? O lo mismo puede ser con el frío. En cambio, si uno dice, bueno, me voy a dominar y no voy a sentir nada de calor, eso es psicológico, eso es un aspecto que es una creación de la mente y yo lo voy a lograr realmente dominar aquello. Entonces resulta de que cuando uno logra esos avances es porque está despertando su conciencia, porque ya no se queja, porque la persona no reacciona ante cualquier evento. Entonces lo puede realizar una persona. Nos cuenta, hay un documental en el cual mostraban unos yogis que a la vez pues se podría decir que también tenían muchos principios de faquirismo, porque ellos estando en el Tíbet y estando en una región muy alta, en un monasterio, en la cual hace demasiado frío, ellos se ubicaban en posición de loto y a ellos les colocaban unas mantas mojadas sobre su cuerpo desnudo y resulta de que los dejaban varias horas allí en ese lugar y cuando iban nuevamente las personas que los habían dejado allí, encontraban que las mantas estaban ya secas. Entonces, fíjense en el dominio tan tremendo que tienen estos personajes que pueden hasta cambiar la temperatura de su organismo y no prestarle atención a las inclemencias del tiempo, al frío, y permitir que antes de su cuerpo genere determinado tipo de calor para poder cambiar la temperatura de su cuerpo. Entonces, eso es un dominio interno de la materia. Entonces, son aspectos que nosotros deberíamos de analizar. El camino del monje, entonces, bueno, entonces el camino de fakir, ya sabemos todos de qué formas puede uno vivir el fakirismo, ¿sí? El camino del monje. El monje resulta de que es una persona que se encuentra, digámoslo así, orando o adorando a Dios, a la divinidad. El monje como tal, resulta de que él hay que coger de él lo que realmente nos sirve. Porque resulta de que el monje, él, él realiza oraciones y penitencias, padecimientos voluntarios, por ejemplo, los ayunos. Eso es un padecimiento voluntario al cual los monjes constantemente están sometidos. Entonces resulta de que son aspectos que a uno le sirven, porque por medio de un ayuno, una persona puede realmente, en medio de la oración, porque no es que simplemente voy a dejar de comer y estoy haciendo el ayuno, no. El ayuno tiene la característica de que uno deja de consumir alimentos y se somete al ayuno, puede ser de un día, de 3, de 5, de 7, pues no sé, los días que quieran, porque hay diferentes tipos de ayunos y con diferentes características. Resulta de que una persona que someta, por ejemplo, un ayuno de 9 días, esos 9 días no los va a pasar por ahí que voy a ir a hacer una vuelta, que voy a ir a hacer tal cosa, que voy a llamar a fulano, a perano, no. Si la persona va a hacer un ayuno de esa categoría, la persona lo más seguro es que tiene que cerrarse en un lugar en el cual esté solo y que solamente tome agua con un poco de miel y unas gotas de limón. Y la persona durante los 9 días solamente es lo único que puede ir tomando en sorbos para poder que el cuerpo pues no se debilite. Pero la persona durante este tiempo debe de estar en un proceso de oración, de plegaria, para que la divinidad, por medio de ese sacrificio que está haciendo el monje, sea escuchado y le puedan brindar lo que la persona está pidiendo. Entonces es algo que hay que copiar porque es un aspecto que es importante que todos nosotros
nos adaptemos a aquello. Entonces, el monje tiene la característica de hacer padecimientos voluntarios o como se dice también, sacrificios conscientes. Entonces resulta de que el monje tiene aquello. El monje tiene otro aspecto de la adoración, de la oración, y resulta de que eso es algo que hay que analizar porque cada uno de nosotros, cuántas veces en el día elevamos una plegaria, pero con conciencia la elevamos hacia la divinidad, a Dios, que uno tenga unas horas específicas en las cuales uno se arrodille, encienda, ojalá que cada uno de ustedes tenga un altarcito personal en su recámara, porque la recámara de cada uno de nosotros debe ser un templo y en ese templo cada uno de nosotros debe tener un resguardo para poder alimentarnos espiritualmente, porque resulta de que en los hogares muchas de las veces lo que hay en nuestra pieza, hay es un televisor y resulta de que las emanaciones que quedan en el ambiente de determinado televisor lastimosamente nos alejan de un trabajo espiritual, ya que la persona muchas de las veces se queda dormida mirando la televisión o esperando a que la televisión lo arrulle para poderse quedar dormido, porque dice que no soy capaz de quedarme dormido. Pero resulta de que una persona cuando entra en un proceso de oración y por medio de un altarcito, el cual lo conecta con la luz, porque cuando uno enciende luces, pues lógicamente ellas representan la conciencia. Entonces le está uno casi que brindando una plegaria al Creador para que lo auxilie y lo proteja de cualquier situación, para pedirle perdón por todas las equivocaciones que hemos cometido, si es que uno de pronto es muy iracundo o es muy mentiroso, uno pues tiene una cantidad de efectos que no lo dejan avanzar en el camino espiritual, entonces el monje nos enseña ese camino de la oración, de la penitencia, del ayuno, porque resulta que una persona, aún así esté en el mundo físico, puede estar viviendo el camino del monje. O sea, digo que existe en el mundo aquí pues de los sistemas y todo eso, en su vida privada puede estar viviendo el camino del monje, porque si no, entonces vamos a esperar a que llegue el fin de semana del cual la persona va a la misa y allí en misa lo que hace es simplemente criticar al uno y al otro, aquel como vino vestido, aquel tal cosa, mire lo que hizo, y hablando de Raimundo y todo el mundo, y entonces, ¿a dónde queda la espiritualidad? Entonces, si cada uno de nosotros va formando esa mística en nuestros hogares diariamente, en la cual al levantarse haga una oración y al acostarse otra oración, entonces resulta de que la persona va despertando esos niveles que el monje nos enseña, ¿sí? Entonces son valores que hay que rescatar de estas personas. El camino del yogi resulta de que nos enseña lo que es la concentración y por medio de la concentración cada uno de nosotros realmente puede ubicarse en su interior y permitir hacer un estudio y un análisis de quiénes somos para poder a su vez ir desintegrando múltiples formas negativas que en nuestro interior cargamos. Gente bien de que el yogi tiene como característica la meditación. Entonces, un yogi como tal puede lograr entrar en trance y poder experimentar aspectos espirituales muy grandes. Pero fíjense de que estos aspectos espirituales, si la persona no los integra con el sabio uso de sus energías creadoras, la persona va a estar limitada en gran parte, ya que son otros niveles que debe ir adquiriendo la persona de momento en momento. Entonces la persona debe de llegar a esos niveles. Entonces el yogi como tal tiene esas varias formas de poder ir comprendiendo lo que es la meditación, que es un proceso que cada uno de nosotros debe de asimilar. Dice aquí, el hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente, el hombre solar, integrado con la divinidad,
se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. Los seres que se autorrealizan son como el rayo, brillan un instante en la niebla y luego desaparecen para siempre, porque se han convertido en algo que la humanidad ignora y ni sospecha que es posible. Solo los sabios viven los 4 caminos con sabiduría, no como lo mencionado antes, que es algo ya que está degenerado y profanado, y profanado su ciencia, que han hecho un circo de la sabiduría pura. Abre tus sentidos ocultos, mira con tu corazón y sé sabio al investigar. Son 4 en 1. Entonces, cuando uno ve de pronto una figura de estas y trata de comprender que hay fuerzas superiores muy grandes, infinitas, que están al servicio de la humanidad, porque es que nosotros no estamos aquí por el azar, nosotros vinimos por algo y por ende el solo hecho de pedir ayuda, auxilio, protección, esas, esas, eh, esas peticiones que nosotros hacemos no quedan allí a la deriva, sino que eso siempre es escuchado por la ley divina. Entonces uno debe aprender a vivir los 4 caminos para que pueda tener solvencia moral y pueda en un momento dado pedirle auxilio a la divinidad y que nos proteja y nos defienda de todo mal. El 4 camino es el camino del hombre equilibrado. Conduce a la perfección y armonioso desarrollo de todos los centros de la máquina humana, a través del despertar de la conciencia, trabajando con el cuerpo físico simultáneamente con las emociones y los pensamientos. Entonces resulta de que esta imagen que están viendo ustedes ahí es una imagen que debemos de analizar porque internamente, cuando nosotros aceptamos el trabajo de la energía sexual o la transmutación sexual, bien sea como solteros o como casados, que pues ya ustedes saben que le estoy debiendo prácticas como solteros a los que están solos para poder saber cómo transmutar su energía, y a los casados pues también se les debe de orientar sobre estos aspectos porque son cosas que la humanidad desconoce, y cuando se les entrega como conocimiento, pues simplemente las personas lo rechazan y dicen de que eso no es así. Y eso es lo que se llama el suprasexo, que es el sabio uso de la energía creadora. Te resulta que el matrimonio perfecto, uno considera que pronto esa figura pertenece a un hombre o una mujer físicos, pero resulta de que el drama es interno y allí encontramos nosotros a un ángel con una mujer. La mujer tiene unas alas de mariposa, pero resulta de que cada uno de nosotros, cuando realmente se dedica a hacer el trabajo espiritual, debe de vincularse a un drama, y ese drama lógicamente está dirigido, orientado por el aspecto femenino. Pero ese aspecto femenino se encuentra tanto en la parte interna de cada uno de nosotros, representado como nuestra María interior o nuestra madre interna, y es la que nos lleva a la puerta del cielo. Pero se representa aquí en el mundo físico como la esposa o como la madre física o como la hija. O sea, la mujer es la que tiene las llaves para llevar al hombre hacia su propia autorrealización. Entonces resulta de que la mujer es un misterio que han dicho los sabios de que ni ella misma se conoce. Entonces el hombre que logre comprender a la mujer, logre entenderla, ella se va a encargar de llevarlo a las puertas del cielo, pero por los misterios que están develando internamente, entonces el proceso de su espiritualidad. Entonces es muy necesario que todos nosotros nos demos a la tarea de aprender a conocer
todo lo que tiene que ver con el avance espiritual de una persona, ya que son muchos misterios los que están ocultos, que poco a poco se van develando, o al menos ya los venerables maestros de la Logia Blanca podríamos decir que los han develado para este planeta, pero cada uno de nosotros debe estar en la disposición de realizar una gran cantidad de trabajos para poder que cada uno de nosotros los vaya develando para uno mismo, para que por medio de esos trabajos uno pueda ir avanzando. Bueno, queridos hermanos, díganme a ver qué pregunta tienen. Vamos a abrir por aquí el chat, no, me pueden hablar y ojalá se vayan dejando ver para que no quedemos tan aislados. Bueno, todos quedaron como muy serios. Ah, bueno, Milena, cuénteme nomás. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. No, pues bien. Ah, bueno. Sí, ya más o menos, o sea, usted, de lo que yo le entendí, es más bien como matar el ego sobre todas las cosas que uno va aprendiendo, como no enseñarlas como de forma egocentrista, ni dándose pues como a lucir, sino más bien como aprender para un despertar de conciencia, según lo que yo le entendí. Sí, claro, tienes toda la razón.